Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios los bendiga a cada uno. Comenzamos nuevamente en nuestro estudio en el libro a los Gálatas. Y vamos a iniciarnos hoy en el versículo donde vamos a continuar. La semana pasada llegamos hasta el verso 7, pero hoy vamos a comenzar en el verso 8. Vamos a leerlo del 8 hasta el 11, dice la Escritura. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol Pablo pone a los Gálatas en el valle de la decisión. Ellos deberían de hacer una decisión muy personal entre vivir bajo los rudimientos del mundo o vivir como hijos de Dios. Vamos a entender esto. ¿Qué significa la palabra rudimientos? Rudimiento es un principio básico basado en conocimientos muy sencillos. Un ejemplo, en la cocina, todas las mujeres que cocinamos, aunque cocinemos de vez en cuando, antes de sentarse a disfrutar un delicioso platillo, pues comienza primeramente con los elementos, a reunir los ingredientes que se van a integrar para obtener una rica comida. Entonces eso es rudimientos, ingredientes, elementos que nos van a ayudar para llegar a un fin. Ahora, en la Escritura, rudimiento es una palabra griega que hace referencia a un proceso primario o prácticas iniciales que son necesarias para el inicio de la vida espiritual, o prácticas iniciales que no son necesarios para una vida, a un crecimiento espiritual. Ahora, podemos decir que son los primeros pasos, y todos necesitamos esos primeros pasos. En el sistema educacional se comienza con un conocimiento muy sencillo, que para que el niño aprenda, comienza a aprender a leer, aprender a escribir, aprender a sumar, aprender matemáticas, etcétera, etcétera. Estos son principios básicos para que pueda comprender los conocimientos más avanzados que vienen después. Es ilógico querer ir al colegio o a la universidad sin antes haber tomado el conocimiento básico en la escuela elemental. Eso es rudimientos, son principios para llegar a un fin. Y el fin, estos principios tuvieron un fin cuando vino la verdad del Evangelio. Por lo tanto, amados en Cristo, en otras palabras, es una etapa primordial, pero que carece de valor cuando el niño ya comprende, ya lo comprendió, sigue avanzando. No va a continuar siempre con el mismo libro de la escuela elemental. Ya lo comprendió, ya lo aprendió, ya lo pasó. Ahora se les da un conocimiento más elevado, y así sucesivamente, hasta llegar al propósito de tener una carrera. No sé si con esto queda un poquito más claro lo que es la palabra rudimientos. Los rudimientos de conductas básicas están acompañadas de disciplina, que implican prácticas para que la persona comience a evolucionar, comience a crecer y desde ahí pueda comprender la verdad. El crecimiento espiritual nos lleva a anular nuestro yo. Vea usted, el crecimiento espiritual, cuando ya hemos crecido, cuando ya hemos dejado las cosas de niño, los rudimientos primordiales, elementales, y que ya hemos
adquirido una madurez espiritual, entonces lo primero que anulamos es nuestro yo, para que nuestra vida espiritual siga desarrollándose y avanzando en lo espiritual, hasta llegar a la estatura del varón perfecto de Dios, que es Cristo Jesús. Ya no necesitamos la conducta de reglas primarias, del ayo que nos custodiaba. Ahora entregamos nuestro yo a la dirección del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El niño prácticamente era considerado un esclavo porque estaba bajo un ayo. Pero en Cristo hemos sido libres. Ahora, ¿cómo es que los Gálatas, después de haber sido esclavos bajo un ayo, sin ningún derecho ni legal, ni derecho a una herencia, cómo es que ahora quieren volverse a esclavizar bajo los rudimientos de este mundo y de la ley? Así es que no hacía sentido. Para Pablo no le hacía sentido. El verso 8, pues ya lo leímos, y dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, si ellos servían por naturaleza a lo que no era Dios. Lo más sorprendente, o lo que más sorprende a Pablo, esto es lo que más sorprende a Pablo, es que ya habían conocido a Dios. En un tiempo no conocían a Dios y adoraban dioses falsos. Pero ahora, conociendo a Dios, y nos explica cómo es que vuelven de nuevo a la esclavitud, a los rudimientos. No hace sentido de que después de gozar la libertad cristiana, decidan volver a ser esclavos. En otro tiempo, pues sí, adoraban dioses falsos. Todos hemos adorado a dioses falsos antes de conocer a Dios. El mundo está plagado de dioses desde la antigüedad, podemos decir, desde el principio, después de la caída. Comenzaron los hombres a adorar lo que ellos veían o lo que ellos podían hacer con sus propias manos. Ahora, pero en ese tiempo no conocían a Dios, nosotros no conocíamos a Dios. Pero ahora, ya conociendo a Dios, ellos voluntariamente se pusieron bajo esclavitud. Y esto es lo que más asombraba a Pablo, a más no poder. Verso 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora ve aquí que dice ahora conociendo a Dios, pero ve la otra parte, o más bien, conocidos por Dios. Porque podemos decir yo conozco a Dios, pero Dios nos conoce a nosotros. O sea, Dios lo sabe todo y lo conoce todo, pero no habla de ese conocimiento, habla de una relación, de un conocimiento de padre e hijo. Yo conozco mucha gente, y yo sé de mucha gente, conozco y sé de mucha gente, pero realmente no los conozco, porque no vivo con ellos, no tengo una relación con ellos. A eso se refiere. Ahora, aquí el apóstol estableció algo sumamente importante cuando él menciona que más bien no es que ellos conocieran a Dios, sino que fueran conocidos por Dios. ¿Por qué dice esto? Vamos a verlo aquí. Porque lo más importante en nuestra vida cristiana, lo más importante es que Dios nos conozca. Eso es lo más que nos debe de importar. Recordemos las palabras de juicio que Jesús pronunció en Mateo capítulo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué diremos de Mateo 25? Ahí que estamos ya en el libro del Evangelio de Mateo. Vamos a ver Mateo 25, en el verso 12, que dice así.
Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ahora, este caso, igual que el otro, los otros pues hacían muchos milagros, tenían muchos dones, muy privilegiados con los dones espirituales. Y ellos profetizaban, hacían milagros, pero no tuvieron una relación personal con el Señor. Y al no tener esa cercanía, Dios, que todo lo sabe, ha de haber dicho, sí, sí, sé de ustedes, pero no los conozco. No hubo una intimidad, no hubo una relación personal. A eso se refiere. Y aquí estas vírgenes, porque esto es el relato de la parábola de las 10 vírgenes, las 10 están esperando al amado. Era la esposa, era la iglesia. Están esperando y las 10 tienen lámparas con aceite. Habían sido bautizadas con el Espíritu Santo y estaban esperando y las 10 velaron y las 10 se durmieron. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que no tuvieron una relación íntima con su amado, con el Señor Jesucristo. Su aceite era tan escaso que no era suficiente para encontrarse con el Señor Jesús. Muy limitado, muy escaso. Y ellas cuando escucharon la voz del Espíritu que dice, ahí viene el esposo, todas prepararon sus lámparas, pero ellas no tenían el suficiente aceite para prepararlas. Y tuvieron que ir a comprar. Pero en el trayecto de ir a comprar, en el trayecto de prepararse, ya no hubo tiempo. El novio llegó. Y cuando llegó, las que estaban preparadas con suficiente aceite, porque habían tenido una relación de oración, de intimidad con el Señor, de sometimiento, de humildad, tuvieron esa relación personal con Él. Estaban listas, entraron, se celebró la boda, se cerró la puerta y ellas vinieron desesperadas tocando que les abriera. Por ahí alguien se asomó y mire, oiga la voz. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Por eso Pablo dice aquí, qué bueno que los que conocen a Dios, pero hay algo más bueno, más importante, ciertamente en otro tiempo, mas ahora conociendo a Dios, el verso 9, o más bien, siendo conocidos por Dios. Es lo más importante. Qué bueno que conocemos a Dios. Pero si no tenemos esa intimidad con Dios, sabemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Y tampoco Él nos conoce. Ahora, ve aquí esto. La pregunta, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos? Al volverse al legalismo, los gálatas no estaban volviendo hacia un nuevo error, sino volviendo a uno antiguo. La idea de una relación por obras con Dios, eso era lo que ellos estaban haciendo. Habían comenzado con el Espíritu y estaban terminando en la esclavitud de las obras. A los débiles, dice Pablo, y pobres, rudimientos. Nuevamente usa la palabra que menciona en Gálatas 3:3, que dice, comenzaron con el Espíritu y acabaron en la carne. O sea, que ellos regresaban o retrocedían, y el que retrocede no avanza. Es algo similar así como el cangrejo. El cangrejo cree que va avanzando y va caminando hacia atrás. Ahora, con esto ellos escogían tener una relación con Dios por medio de las obras. El legalismo, que vive por las obras, vive de apariencias. Y esto, según ellos, les daba una apariencia de madurez espiritual, pero en realidad se volvían a una segunda infancia. La ley es volver a la segunda infancia, como ayo, ya que el ayo atendía al niño, pero no a los de la edad media, no a los adultos. La ley no puede atender al adulto. El adulto, la madurez espiritual, nos libra a través de Cristo del ayo, de la esclavitud, de no tener derechos legales delante de nuestro Padre y mucho menos una herencia. Así es que, amados en Cristo, vea el verso 9, como dice Pablo nuevamente, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar?
Él les está preguntando, aquí los está confrontando. Y ahora les dice lo que ellos guardan. Guardáis los días, guardaban el sábado, los meses, los tiempos y los años. De aquí que ellos volvieron a las obras. Meditemos en esto. Vamos a meditar aquí nosotros. Si ya hemos sido libres por Cristo, ¿habrá alguien que de su voluntad escoja nuevamente ser esclavo? ¿Verdad que no hace sentido? No hace sentido. Si a Pablo le parecía sorprendente, creo que a nosotros también debería de causarnos asombro. Ellos guardaban los días. ¿Qué día guardaban? Guardaban los sábados. Guardaban los meses. O sea, los meses era cuando eran las lunas nuevas. Así serían los tiempos y los años. Las estaciones y las fiestas. Ahora, las estaciones y las fiestas habla de las grandes fiestas, que unos son estatutos perpetuos, como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, el Pentecostés, y los años sabáticos que celebraban cada 7 años. Ahora, lo débil de estas fiestas, no era que eran malas, lo débil de estas fiestas es que hacía que los días, o sea, el sábado, los años, las estaciones, ellos las seguían como sagradas y que al cumplirlas ya habían cumplido con sus deberes con Dios. Voy a poner un ejemplo personal. Algo así como cuando yo iba a la iglesia tradicional a cumplir con Dios. No más iba a cumplir con Dios. Iba el domingo, iba los días de guardar, pero después vivía como yo quería, sin ninguna relación con Dios. Una hora muy devotos, pero después viviendo en el pecado, siguiendo la corriente de este mundo. Creo que con esto está claro. Eso es religión. Eso es legalismo. Ya cumplí, ya fui, ya cumplí. Ya cumplí, pero no hay una relación con Dios. Los falsos maestros que andan entre los Gálatas les exigía que guardaran todo esto, haciéndoles creer que al hacer todas estas cosas iban a ser hombres y mujeres súper espirituales. El legalismo, mire lo que hace el legalismo, esto lo subrayé. El legalismo agrada nuestra carnalidad al poner la mirada en lo que logramos para Dios y no en lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. El legalismo, el hacer, me da cierto prestigio, me da cierto portar mi granito, ¿no? La libertad que Jesús nos da nos coloca en el estatus de hijos. Y no solo hijos, como ya lo hablamos la semana pasada, sino que también somos poseedores de una rica herencia. Por eso Pablo dice, esos rudimientos débiles y pobres los están cambiando por un estatus, por una posición de libertad como hijos y una herencia rica, abundante. Pero la posición de hijos y herederos no se adaptará a nuestra carne, porque ahí nosotros no hicimos nada, ¿no? Como que, bueno, yo no hice nada y yo tengo que hacer algo para que mi carne se sienta que aportó. ¿Se da cuenta? Ya que todo vino por gracia y no por los rudimentos de la ley. Ellos creían que ciertos días se clasificarían como santos y nos darían algo especial a nuestra vida. Por eso tuvo tanto debate y tanto contienda tuvieron los fariseos con el Señor Jesús. ¿Por qué no escoges otro día para sanar? ¿Por qué escoges el día sábado habiendo tantos días? Porque para ellos el sábado, no el Señor, que es el Señor del sábado, era lo más importante. Con eso creo que vamos a entender un poquito más. Algunos le llaman días de guardar y los demás días haz lo que mejor te parezca, ¿no? Hay que guardar el día, somos santos hoy día. Hoy día somos santos porque es el día de guardar. Ya mañana está claro. A eso nos lleva, mejor dicho, el legalismo. Vamos a ver el verso 11. Me temo de vosotros que hayáis trabajado en vano
que hemos trabajado en vano con vosotros. Pablo lamenta al pensar que él haya trabajado en vano en ellos. Cuando Pablo usa la palabra trabajar, y aquí como que cambia un poquito, pero vamos a ver cómo lo enlaza. No se refiere a un trabajo liviano, sino a un trabajo hasta el agotamiento. Nosotros no nos queremos agotar en la obra del Señor, lo queremos relajado. Pero vea lo que dice Pablo en Corintios, el capítulo 15, verso 10. Ok, vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 15, verso 10, para entender a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla del trabajo y no se está refiriendo a un trabajo liviano, como ya dije anteriormente. Vamos a ver esto. En el verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, no está exaltando las obras, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, como era la gracia que operaba en él, entonces él podía trabajar hasta el agotamiento. ¿Se da cuenta qué hermoso es esto? Pablo nunca pensó que el evangelio de la gracia significara pereza. Él dice que él ha trabajado más que todos ellos, pero no yo. El legalismo exalta las obras que hace. Pablo exalta la gracia. Y por esa gracia, él tiene el poder para trabajar hasta el agotamiento. Y no es él. Y ha trabajado más que todos, pero no es él. Porque él no pensó que el evangelio de la gracia significara pereza. Él dice que él ha trabajado más que todos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces vea la gran diferencia entre el hacer obras por quedar bien, por verme bien, que al final termina en agotamiento, que la gracia que nos da el poder para trabajar hasta el agotamiento, y no yo, y trabajar más que todos, y no yo, sino ¿quién? El que está conmigo, por su gracia. Entonces parece un poquito complicado, pero no. Si le ponemos sentido, nos vamos a dar cuenta que no es complicado. Ellos tendrán que decir al igual que nosotros, el vivir en una relación con nuestro Padre basada en lo que Jesús hizo por nosotros y saber quiénes somos en Él y por Él. Eso es lo que Él espera que ellos digan. O por lo contrario, podemos tratar de agradar a Dios por nuestro esfuerzo, tratando de guardar las reglas, viviendo como esclavos y no como hijos. Entonces lo que Pablo aquí espera es que ellos comiencen a tener una relación con su Padre, con nuestro Padre, basado en esta relación y lo que hagamos basado en lo que Jesús hizo y no en lo que nosotros podamos hacer por Él, sino en lo que Él hizo por nosotros. El decidir, ellos tienen que decidir en legalismo, o vivir en el Evangelio. En cuanto a esto, veamos un buen ejemplo de esto en la vida de John Wesley. Es un buen ejemplo. Antes de que él se convirtiera en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, él fue hijo de un clérigo y él mismo llegó a ser un clérigo. Fue un ortodoxo en la fe. Hizo ministerio de cárceles, talleres clandestinos, porque era prohibido, en barrios marginados. Él dio comida, él educó a los niños de los barrios también marginados, los barrios más pobres. Observó tanto el sábado como el domingo como días de reposo. Llegó a Inglaterra y allí colonizó, estuvo como misionero en América, en Inglaterra, perdón. Estudiaba la Biblia, oraba, ayunaba y daba sus ofrendas con regularidad. Ve usted qué ejemplo, un ministerio muy productivo, muy productivo, ministerio de cárceles, daban comida, educó niños en las colonias americanas como misionero y estudioso de la Biblia y un hombre de Dios, de quien hay mucho que aprender. Sin embargo, note usted, todo el tiempo estuvo atado a las cadenas de su propio esfuerzo, sus esfuerzos religiosos, porque confiaba en lo que él podía hacer para estar bien ante Dios en lugar de confiar
en lo que Jesús había hecho por Dios. Y eso hay mucho, amados. Más tarde llegó a confiar en Cristo, y no solo en Cristo para salvación, y llegó a tener la seguridad interior de que ahora era perdonado, era salvo y él era un hijo de Dios. Mirando hacia atrás su actividad religiosa, él mismo lo dijo. Antes de ser verdaderamente salvo, dijo, incluso tenía fe. Él creía en Dios, pero no la fe de un hijo. Mucha diferencia. Podemos hacer muchas cosas. Podemos inclusive hasta dar nuestra vida en el nombre del Señor, pero no tener una relación de hijo. Conscientes de que somos sus hijos y que lo que hacemos, vamos a verlo más adelante, porque podemos tener mucha actividad religiosa, y qué bueno que la tenemos, dar de comer al hambriento, vestir al que no tiene ropa, hacer esfuerzos misioneros, etcétera, etcétera. Pero si la motivación es ganar el favor de Dios y tener así una relación con Dios, estamos equivocados. La relación íntima es la que se vive en casa de nuestro Padre, en esa intimidad. Y cuando digo casa, no me estoy refiriendo solamente al templo. En su misma casa, usted y yo podemos acercarnos a entrar a la habitación de nuestro Padre, a esa intimidad, a ese lugar donde estamos a solas con Él y tener una relación de padre e hijo, donde le contamos lo que nos duele y lo que no nos duele, donde abrimos nuestro corazón y le decimos cómo nos sentimos delante de Él, cómo me siento en el trabajo, en la obra que Él me encomendó, y cómo me siento con Él cuando Él me manda a hacer cosas que a mí no, siento que no son para mí, porque todavía mi ego me hace sentir que yo merezco algo mejor. Sentirnos como nos sentimos inclusive humillados, porque no me permiten hacer lo que yo siento, porque siento una pasión. ¿Y cómo he escuchado yo eso? Oh, yo siento un celo por la causa de Dios, y yo debería de estar ya siendo un misionero, un predicador, un maestro. Escúcheme, que Pablo tenía ese mismo celo religioso y andaba matando y persiguiendo a los cristianos. ¿Podemos entenderlo? Podemos tener mucho celo y decir, no, es que yo no debería estar aquí sentado, yo no debería, yo estoy llamado, yo tengo talento, yo tengo deseos, yo tengo pasión. Sí, también la tenía Pablo. Y consintió en que mataran al primer mártir de la iglesia cristiana, a Esteban. E iba como un toro furioso, bufando fuego, como un dinosaurio, me lo imagino echando hasta espuma, fuego. Iba con cartas, aprobado por los oficiales, que fuera a aprender a todos los cristianos, y rumbo a Damasco. Ahí el Señor se dio a conocer, porque tenía celo religioso, sabía de Dios, pero no conocía lo que era el amor de Dios. Así es que, amados en Cristo, no me impresiona cuando, ay, es que yo tengo celo. Yo tengo celo por aprender, yo tengo celo por aquello. Tenga celo por el amor de Dios, por su gracia. Decir, Señor, yo quiero tu gracia. Que clamemos por esa gracia, pero esa gracia es gratuito y no me da ningún mérito, porque el mérito viene de parte de Cristo. Por lo tanto, tengamos muy en cuenta esto, amados en Cristo. Quizás se pregunte, entonces no debo de hacer obras, porque luego viene el otro lado, ¿verdad? Porque siempre nos queremos acomodar. Sí, pero no para ganar el favor de Dios, sino que la motivación de las obras es precisamente el amor a Dios, a nuestro Padre, y por ese amor yo comparto mi trabajo en el Señor para que ellos reciban la bendición que yo recibo a través del amor de mi Padre. Muy diferente. Ahí vemos que es completamente opuesto. Y las obras legalistas, los rudimentos, los principios que ahora no aplican, pero fue una base para que entendiéramos la verdad del Evangelio, porque el Evangelio no es en vano. El legalismo es en vano. El Evangelio no es en vano. Al comienzo de estos versos, Pablo habla de que
adoraban a dioses que no eran dioses, lo vimos en el verso 8. Los dioses falsos, amados en Cristo, piden que se les ofrezcan sacrificios para estar supuestamente en una buena relación con Dios. Por eso nosotros traemos raíces de idolatría, sí traemos raíces. Usted quizá no nació en una cuna evangélica con el conocimiento del Evangelio, y aún naciendo en el Evangelio necesita conocer a Dios. Necesitamos, aquellos que dicen, no, yo nunca he pecado porque yo nací en el Evangelio. El tal es mentiroso porque todos somos pecadores. Entonces vea aquí que todos tenemos, si no adoramos ídolos de barro, de oro, de plata, de yeso, de lo que sea, pero hay cierta tendencia idólatra, y aún para pues, alcanzar méritos delante de Dios, delante de los hombres, vernos bien. Entonces, eso es en toda la humanidad, rudimientos de este mundo, de toda la humanidad. Entonces, los dioses falsos, y como todos en algún tiempo adoramos dioses falsos, y ahora que no adoramos dioses falsos, pues queremos ponernos nosotros como Dios, que nosotros también podemos ser partners, ahí compañeros con Dios, para ayudarle, porque no es suficiente su gracia para mí, yo tengo que aportar. Entonces, amados en Cristo, miren, todos los dioses falsos siempre han pedido algo a cambio de ganar un favor, aunque son falsos. Los dioses babilónicos pedían sacrificios humanos, y al igual que los dioses romanos, y todos los dioses han pedido algo. Los Baales, los dioses de Israel adoraron a Baal, tuvieron sus dioses falsos. Ellos pedían que se les ofrecieran a sus hijos, que se les pasaran sus hijos por el fuego, a cambio de darles el beneficio de la lluvia y de la fertilidad. Y el religioso, el legalismo, pues sus dioses piden algo, mira, y ahí estábamos, mira, fulano de tal, o mengano, sutano, lo que sea, si tú me haces este milagro, yo te prometo traerte esto. Entonces siempre hay la tendencia de ofrecer algo a cambio. Nuestro Dios no pide nada. Y el que está sujeto a un Dios falso, pues cada día está más esclavo del engaño y de la mentira. Ahora, nuestro Dios no nos pidió nada a cambio para entregarnos, para meternos en una relación con Él. Él dio el sacrificio. Él no pidió, Él dio, Él ofreció. Él mismo entregó a su propio Hijo por amor a nosotros y le entregó a la muerte y muerte de cruz, para que nosotros por medio de Cristo, aleluya, tuviéramos vida eterna y primeramente el perdón de nuestros pecados y vida eterna, libres de la condenación eterna, libres de la ley que nos esclavizaba, libres de nosotros mismos, de nuestras tendencias pecaminosas. Por lo tanto, amados en Cristo, nosotros por medio de Cristo, recibimos la gracia de Dios, el favor de Dios. Así es que fue por gracia, por un favor que no merecíamos. No se trataba de lo que yo y usted pudiéramos hacer para salvarnos, sino por todo lo que hizo Él para darnos de su gracia. ¿Se da cuenta? Y sabiéndolo esto los Gálatas, y quizás sabiéndolo muchos de nosotros, todavía queremos hacer algo a cambio y queremos ayudarle a Dios. Y lo único que necesitamos es su gracia. Aún en la enfermedad. Pablo un día estuvo enfermo y el Señor no lo sanó. Le vino un aguijón que se fue con su aguijón. Y él le pidió a Dios, Señor, quítame este aguijón. No sabemos, se ha oído mucho que se piensa, por lo menos hay 10 teorías de lo que pudiera ser el aguijón, pero no vamos a hablar del aguijón. Vamos a hablar de ese sufrimiento que él clamó a Dios. Señor, quítame este aguijón. 3 veces, dice, le pedí. Hasta que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Nosotros no queremos sentirnos débiles. Queremos sentirnos fuertes. Queremos sentirnos importantes. Queremos sentirnos deseables. Que nos necesiten. Que nosotros podemos contribuir para darle prestigio a la obra. Bástate tu debilidad.
porque ahí es donde se perfecciona la obra de Dios en nosotros, a través de su gracia. Podemos entenderlo, amados en Cristo, la tendencia de querer ser grandes, la tendencia de querer ser vistos y creer que entre más hagamos, pues mayor mérito tenemos con Dios. Él nos impresiona. Señor, en tu nombre hice milagros. Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre te oías como predicaba. Señor, aléjense de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Oh, yo espero a Cristo. Yo voy a las vigilias, yo velo. Un día, un mes, una vez al mes. Y los demás días, como los días de guardar, vivimos como queremos. Desaprevenidos, sin llenar nuestra lámpara, para que cuando venga el Señor estemos llenos de ese aceite espiritual. ¿Queremos religión? Vamos a ver qué nos dice Santiago. Porque siempre va a haber esa tendencia religiosa. Entonces vamos a hablar de religión. En los escritos de Santiago nos habla a la iglesia, no habla a los que no conocen a Cristo. Esta carta fue escrita a la iglesia. Esta carta fue escrita para ti y para mí. Santiago 1, verso 27, si de religión se trata. Vamos aquí a meternos en religión. Verso 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, ¿qué nos está diciendo Santiago aquí? Que queremos religión, porque pues, sí nos gusta la religión. Jesucristo no es religión, es una relación. Pero aquí vamos a encontrar la relación en estos versos que nos da Santiago. Ocuparse de los más necesitados, de los huérfanos y las viudas, aquellos que no nos van a regresar nada a cambio, ¿ok? Aquí tenemos el primer punto. Guardarse sin mancha del mundo, o sea, que lo que hagas, hazlo delante de los ojos de Dios. Vamos a leer otra vez Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios. ¿De dónde? ¿Delante de quién? De Dios. El Padre es este: visita a los huérfanos y a las viudas. ¿Lo tienes que hacer delante de quién? El visitar al más necesitado. El hacer las obras. ¿Delante de quién lo tenemos que hacer? Estamos hablando aquí, si queremos religión. Delante de Dios el Padre. No delante de los ojos del mundo para ser reconocidos. Hay mucha diferencia ahí. La falsa religión aparenta delante de los demás una espiritualidad que no existe por medio de las obras. Yo les he hablado en otra ocasión de una vecina que me decía: usted se va a ir con todo y zapatos al cielo, porque yo la llevaba al market y ella no podía caminar. Ella vivía en esa idea de las obras para llevar el cielo. El camino es Cristo, ¿ok? Entonces, la falsa religión aparenta delante de los demás una espiritualidad que no existe por medio de las obras. Vamos a ver aquí un ejemplo claro, y con esto ya estoy terminando, amados en Cristo, ¿eh? Vamos a Génesis, y aquí vemos el principio de la religión. En Génesis, le dije que desde el principio comenzó el asunto de la religión, de querer hacer algo, aparentar delante de Dios para verme bien. Entonces, capítulo 3, verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pero ahora, en el verso 7, ya ve aquí el Señor lo vio que estaba desnudo, pero él creyó que no estaba desnudo. Veamos el verso 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, ellos creyeron que podían tapar su pecado, su desnudez,
tapándose con hojas de higuera. Las hojas de higuera son las religiones. Entonces yo me tapo, aparentemente creo que Dios lo está mirando. Mis malas obras, mi pecado no lo está mirando, está tan contento porque yo hago tantas cosas que no mira mi pecado. Eso es la religión, ¿ok? Apariencias. Por eso, por lo tanto, Santiago dice, lo que hagamos, hazlo delante de Dios, ¿ok? No lo hagas para que los hombres te aplaudan, te admiren, no te digan que te vas a ir con todo y chanclas al cielo. No lo hagas para eso. No hagas ni para ti mismo de sentirte que eres muy importante, muy indispensable. No, hazlo por amor delante de Dios. Y para hacerlo delante de Dios debemos de guardarnos sin mancha del mundo, cubiertos con su gracia, no desnudos, cubiertos con la justicia de Cristo. Esa es la verdadera religión, que consiste no en una falsa religión, sino en una relación limpia y pura delante de sus ojos. Amén. Con esto termino, amados en Cristo. Hay por ahí unos coritos que dicen, ninguna religión puede cambiar tu sed. Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar. Y hay otro corito también que dice, solo el poder de Dios puede cambiarnos. Solamente el poder de Dios. Y solamente somos aceptados agradando a Dios a través de su gracia gratuita que fue dada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos salvó. Que Dios te bendiga abundantemente. Espero que hayamos entendido el concepto de lo que es legalismo, religión, rudimentos y lo que es la gracia, y que la gracia de Dios sobreabunde sobre cada uno de nosotros. Dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Con esa misma gracia que nos ha tratado el Señor, pues amémonos unos a otros. No es fácil, pero si entre más pidamos de su gracia, más que ser importantes, más vamos a comenzar a amarnos unos a otros. Que Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones. Solamente
tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el